Recording in progress. Bien, continuando con lo del monotributo, ya vimos todas las características al respecto, ya estás dentro del régimen simplificado, aparece otra palabra que es la famosa recategorización. ¿A qué se refiere esto de la recategorización? Que el contribuyente tiene que recategorizarse a cada 6 meses. Esa recategorización se va a determinar o se va a realizar en el periodo de enero y en el periodo de julio. Es decir, que ustedes van a tener una recategorización donde van a tener que determinar si el contribuyente se mantiene en la misma categoría o cambia de categoría, ya sea una categoría mayor o una categoría menor. Es decir, que tienen la recategorización en el mes de enero, que es del 1 de enero al 20 de enero, y en julio, que es del 1 de julio al 30 de julio. El cambio de la categoría se genera en el mismo mes, pero el pago de la nueva categoría es al mes siguiente. Es decir, que yo voy a tener que analizar, ¿no?, si el contribuyente cambia de categoría en base a que si estoy parado en enero, de los últimos 12 meses anteriores, que sería año calendario. Y si estoy parado dentro del mes de julio, tengo que tomar en consideración el periodo de julio del año pasado con el periodo de junio de este año, por ejemplo, 2020. Por lo tanto, ahí veo si cambio de categoría o no. Acá hay algo sumamente importante, es que del día 21 al 31 de julio y del 21 al 31 de enero, si el contribuyente no hizo una recategorización por demás, para tener una categoría más alta, porque se olvidó o se hizo el vivo, el fisco va a hacer un análisis psicológico del cliente, que se le llama el moreo, para ver si estuvo bien encuadrado en dicha categoría. Si el contribuyente tenía que estar en la categoría C y se quedó en la B, según los parámetros que tiene el fisco, la información que tiene el fisco, te puede recategorizar de oficio. ¿Sí? Se van a encontrar acá, este es el material número 3, el 2 es el promovido, empecé con esto, así lo terminamos. En este número, el material número 3 te habla esto de la recategorización, tenés que analizar todo, ya sea todos los parámetros. Es decir, obviamente tener en consideración la condición subjetiva, como también la condición objetiva y el agregado de las actividades y unidades de explotación. Estos son los periodos de recategorización. El famoso moreo es la recategorización de oficio. Y hay que tener en cuenta esta situación, la antigüedad del contribuyente. ¿Por qué? Porque la recategorización se hace cuando el contribuyente tiene una antigüedad mayor a un año. ¿Sí? La pregunta, si yo inicio la actividad en el día de hoy, que es en el mes de septiembre, la primera recategorización la voy a tener en enero. Entonces, si yo estoy parado en el mes de septiembre y llega enero 2025, yo tengo que preguntarme cuánto es la antigüedad que tengo en el régimen simplificado. Como tengo el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tengo 4 meses dentro de este régimen. En enero del 2025 me pregunto, che, ¿cuál es mi antigüedad? 4 meses, listo. Si vos tenés una antigüedad menor a 6 meses, no tenés que hacer la recategorización. Podés continuar en la misma categoría. Perfecto. Continúo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y llega junio. Teníamos los 4 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 10 meses. Llega la recategorización de julio y me pregunto, che, ¿cuál es la antigüedad? 10 meses. Mirá, tenés una antigüedad mayor a 6 meses y menor a un año. ¿Tengo que recategorizar? No, tengo que anualizar. ¿Esto qué significa? Que si un contribuyente al momento de la recategorización tiene una antigüedad inferior a 6 meses, no tengo que hacer absolutamente nada. Si tiene una antigüedad mayor a 6 meses, pero menor de un año, tengo que anualizar los ingresos y determinar en qué categoría tendría que estar el monotributo. Como ven ahí en pantalla, un ejemplo se da,
por ejemplo, que el 23 de diciembre del 2021 el contribuyente se inscribió en el tributo, cuando facturó en el mes de diciembre, facturó 125.000, llega enero 2022, ¿tengo que recategorizar? No, no tengo que recategorizar. ¿Por qué? Porque no tengo una antigüedad mayor a un año. ¿Tengo que anualizar? No, porque no tengo una antigüedad mayor a 6 meses y menos de un año. Continúa facturando. Cuando continúa facturando, tengo el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, llega la recategorización. Si yo sumo todos los ingresos, me da 1.013.000. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Mayor a 6 meses, menor a un año, anualizo los ingresos. Serían los 113.000 dividido la cantidad de meses transcurridos en la inscripción, multiplicado por 12. Por lo tanto, el monto que yo tengo que cargar en la recategorización sería la anualización de 1.736.000 pesos y no. Y ahí tendría que encuadrarme en la categoría. Obviamente, cuando voy a la recategorización y tengo una entidad mayor a un año, ahí sí tengo que recategorizarme según los parámetros del monotributo. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasaría si yo hago la anualización y supero los 68 millones? Si supero el máximo de la categoría del monotributo, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Me excluyen del régimen? No, podés estar dentro del régimen simplificado estando en la última categoría del monotributo. Es decir, que cuando haces una anualización y supera los ingresos del régimen simplificado, no tengo ningún problema, puedo seguir estando en dicho régimen y me tendría que poner en la última categoría del monotributo. Y esto lo voy a tener que hacer a cada 6 meses, la famosa recategorización. ¿Es obligatoria? Solamente es obligatoria en aquellos casos que el contribuyente tenga que cambiar de categoría, ¿no? En el caso de que se tenga que mantener en la misma categoría, no hay ningún tipo de problema, y obviamente aquellas personas que tienen una antigüedad menor a 6 meses tampoco se tendrían que recategorizar, como les comenté anteriormente. Acá en pantalla van a tener el tema del moreo, que yo ya se lo expliqué de antemano, eso lo pueden leer con tranquilidad. Obviamente, cuando te hacen una recategorización de oficio, eh, te va a aparecer el domicilio fiscal electrónico que te categorizaron en una categoría mayor por motivo de tal situación y el contribuyente tiene 15 días, ¿no? Para poder hacer su descargo ante el fisco y determinar que, no, mira, vos me recategorizaste. Yo estaba en la A, me pusiste en la B. Pero ¿qué pasa? Me tomaste en consideración, por ejemplo, que una factura, que es una venta de un bien de uso, y recordá que en el monotributo te dice que la venta de un bien de uso no se considera parte de la recategorización. Entonces le presento esa prueba documental y diciendo, che, pará, acá hay una factura de 4 millones de pesos porque vendí, no sé, 20 computadoras, por decirlo. Porque el fisco es sistemático, el fisco no es que analiza cada una de las facturas qué es lo que hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Te pueden recategorizar en base a la parte sistemática, pero no el contenido que hay adentro de cada una de las facturas. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué pasa si yo me anoto el monotributo y en la categoría más baja, por ejemplo, y no Ujú. llego, digamos, a los ingresos anuales? eh, o sea, facturar anualmente, no sé, los de 68.000, ¿no? Sí. Se tiene que presentar algo. eh, y después la otra consulta sería de que, no sé, soy categoría G, tampoco llegaría a los ingresos de ese top, de eso, digamos, de la categoría. ¿Me pueden, digamos, bajar de categoría o sigo con la misma No, categoría? no, O ya me no, bajo no, de categoría. no, jamás te van a bajar de categoría. Ok, por La más que no persona, llegue, digamos, no, no, al... no. Es decir, vos si estás en la categoría G y no hiciste nada, ellos te analizan si realmente tendrías que estar en la G o en una superior a la G. Ellos analizan si tendrías que estar en una superior a la categoría que vos estás. Si tendrías que estar en Ok, una inferior, eso no hacen absolutamente nada. y yo no me puedo recategorizar. Sí, sí, vos te podés Ah, recategorizar en una de me puedo más o una de bajar, menos. digamos. Sí, sí. Ah, ok.
Pero Y la baja de categoría se hace solamente en el momento de recategorización. claro, sí, sí. Y después, si yo no llego, digamos, al mínimo en la A, digamos, no llegaría, es lo mismo, digamos. ¿Cómo que no O sea, llegarías al... no llego a los 68.000 de ingresos anual. No, está bien, pero a ver, no es que tengas ya los 68 millones, vos podés estar en cualquier Sí. categoría. Si vos Ah, ok. facturaste 3 millones, tendrías que ver en qué categorías estarías, ¿no? Para Ujú. estar en los 3 millones, ¿entendés? Ok, Acá lo importante bien. es que no excedas los 68 millones de pesos, Ok, perfecto. ¿sí? Bien. Con respecto al pago, el pago se realiza los días 20 de cada mes, el vencimiento general, y en el caso de que tengas asignaciones familiares, es recomendable pagarlo el día 10 para que puedas tener la asignación familiar en tu cuenta bancaria en tiempo y forma. Hay distintos mecanismos de pago a través de transferencia bancaria, perdón, a través de débito automático en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito, se puede generar un BEP, ¿sí? Como también pagarlo a través de una billetera electrónica, como por ejemplo Mercado Pago. Esta partecita de reintegro creo que algo cambió, pero aquellas personas que son monotributistas, si lo ponen por débito automático, el fisco te devuelve una cuota de la parte integrada del monotributo, ¿no? Es como que te lo devuelven en tu cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito. Es decir, el componente único que pagas en monotributo, la parte integrada de un periodo, te lo devuelven por ser que un buen cumplimiento. Y a su vez, los monotributistas, como también los del régimen general, tienen que tener esta data fiscal, que esta data fiscal lo que tiene es que te dice que aceptas tarjeta de débito, todos tienen que aceptar tarjeta de débito, crédito, efectivo, lo que fuera, o otras opciones que sería, por ejemplo, las billeteras eléctricas. Esta data fiscal lo que tiene es que es obligatoria en el caso de que el contribuyente no la tenga en un lugar visible en su local, es probable que lo sancionen con una multa y clausura del local. Se pueden dar ciertas situaciones, la baja por cese de actividad, como también la baja por oficio. La baja es esa actividad, simplemente que el contribuyente tome la decisión de darse de baja en un tributo, y la baja de oficio es que cuando el contribuyente no pagó el monotributo por 10 meses consecutivos. Es decir, que un monotributista lo que tiene es que si tiene una baja de oficio es porque durante 10 meses no pagó el monotributo. ¿Puedo volver al monotributo? Sí, podés volver, con la condición que pagues todo el año. Entonces, mayormente en la vida real, lo que se dice al contribuyente es que si vos no le pagas el monotributo, está mal lo que estás haciendo, pero de última hace una cosa. Ahí ponete 9 periodos que no pagás y paga uno. Así se corta este hilo de los 10 meses. Porque, ¿qué pasa? Se le dan de baja de oficio y no puede facturar. Bien. Entonces, la baja consideramos por cese de actividad, baja de oficio por no haber pagado el monotributo por 10 meses consecutivos. Después tenemos la renuncia al régimen, que la renuncia al régimen se puede dar en la situación de que el contribuyente diga, che, estoy en el régimen simplificado y voy a renunciar por motivo de que ya no voy a acceder de los parámetros del monotributo. Entonces pasaría al régimen general. ¿Puede volver al monotributo? Sí, pero pasados los 3 años. Y esos 3 años se consideran a partir del año siguiente a la renuncia. Es decir, que si yo estoy acá parado en el 2024 y hoy renuncio al régimen simplificado, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando quiera volver voy a tener que contar 3 años calendarios. 2025, 2026, 2027. A partir de enero del 2028, el contribuyente podría volver al régimen simplificado. Esto de la renuncia y de lo que voy a hablar de la exclusión, hay algo nuevo que surgió hace un tiempito atrás, que se llama, para que lo entiendan, el régimen transitorio al régimen general. Es decir,
hay como una transición del régimen simplificado al régimen general, que se le llama, para algunos que lo conocen, el famoso puente, ¿no? Que el fisco te dice que si vos renunciás o te excluyen, tenés ciertos beneficios estando en el régimen general. Entonces uno cuando tome la decisión de renunciar, hay que tener en consideración este famoso beneficio que es la transición al régimen general, donde son muy buenos dichos beneficios que en breve lo vamos a ver. ¿Ok? Y con respecto a la exclusión, típica pregunta de Percián, artículo 20 de la ley, puede ocurrir que al monotributo lo excluyan, hay ciertas causales de exclusión que están determinadas en el artículo 20, que te dice en el inciso A que si superás el máximo de la categoría del monotributo, estarías excluido del régimen simplificado. Si estás en el inciso B, porque superás los parámetros físicos, las magnitudes físicas, ¿qué va a pasar? Lo mismo, estarías excluido del régimen simplificado. Si el precio máximo unitario solamente para la venta de cosas muebles supera los 385.000, también estarías excluido del régimen simplificado. Si adquirís bienes o realizás gastos de índole personal por un valor incompatible con los ingresos declarados, y en tanto aquello no se encuentra legalmente justificado por el contribuyente, también, ejemplo, monotributista compró una casa, listo, te voy a excluir. ¿Por qué? Pero compraste una casa siendo monotributista A. Sí, pero ojo, recibí una herencia, listo, se subsana el error. Caso contrario, estaría excluido del régimen simplificado. El siguiente inciso te habla de los que registren depósitos bancarios debidamente depurados. Lo mismo, si estoy en la categoría A y tengo ingresos superiores a la categoría A, ¿qué puede pasar? Me pueden excluir del régimen simplificado. Obviamente estos son causales de exclusión. En la actualidad es difícil que te excluyan porque medio que se consideran que hasta 68 millones podrías tener en tu cuenta bancaria, pero bueno, habría que ver en qué estás encuadrado de las categorías del monotributo. Siguiendo con los incisos, que son las causales de exclusión, hayan perdido su calidad monotributista porque hayan hecho una importación de cosas muebles y servicios, lo mismo, estarían excluidos, que realicen más de 3 unidades simultáneas, o sea, más de 3 unidades de explotación, que aquellos que realicen la actividad de prestación de servicios se hayan categorizado como venta de cosas muebles, también es un tema de exclusión, porque vieron que la venta de cosas muebles es más económica para el pago, en cambio la de servicio no. Entonces, che, soy contador, quiero estar en una actividad más alta. Me pongo una actividad como venta de lapiceras. Lo pongo como actividad principal y no. Te descubre el fisco, es una causal de exclusión. Que las operaciones no estén respaldadas por sus respectivas facturas o documentos equivalentes, ya sea de compra y de venta. Acá esto lo tienen que cambiar, esta partecita lo cambian, porque acá te dice que el importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate efectuado durante los últimos 12 meses totalicen una suma igual o superior al 80% de los ingresos brutos máximos establecidos para la categoría K, en el caso de la venta de cosas muebles, o el 40% establecido en la categoría K también. ¿Esto qué significa? Que los gastos que tiene el contribuyente de su actividad, si es venta de cosas muebles, no pueden superar esos gastos el 80% de la última categoría de monotributo, que sería la K. Y para los servicios, el 40% de la K. Esto está mal, ¿eh? Acá pongan que es la K, porque anteriormente era la H, pero ahora como no está identificado el sol y venta de cosas muebles, sería la K. Es decir que no es solamente ser monotributista sobre los ingresos, sino también hacer este análisis psicológico. Si yo compro y tengo gastos inherentes al negocio
y esos gastos superen el 80% de la última categoría del monotributo, estaría excluido del régimen. Ejemplo, empleados, más facturas de compra, sumo todo, me fijo cuánto es el 80% de los 68.000, hasta ese tope serían los gastos que yo podría tener. Y si es del sol, el 40%. ¿Sí? Y en el caso que si el contribuyente está en un registro público de empleadores con sanciones laborales, lo mismo, estaría excluido del régimen simplificado. ¿Bien? Lo que tiene efecto de la exclusión, lo mismo. Vas a tener que esperar 3 años para volver al régimen simplificado. O sea, a mí el fisco me excluye ahora, puedo volver cuando pasados los 3 años. ¿Cuándo se encuentran los 3 años? A partir del 1 de enero, en este caso el 1 de enero del año 2025, 3 años. Pasados esos 3 años, listo, puedo volver al régimen simplificado. ¿Ok? Y la exclusión se considera a partir de las 0 horas del mismo día que a vos te hayas excluido. Y volviendo con estos temas de exclusiones, no saben, el parcial las preguntas que va a haber de esto, ¿no? Imagínense, estoy dando una clase magistral con él. Profe. Sí, ahí malo. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, se me pasó con el mouse Sí, y no. profe, se lo escucha bien. Sí, pero mi mouse se volvió loco. No puedo tocar el. No puedo ir al Zoom. La puta que te parió. No, no, no. Si toca Tab y Alt y va manejando Sí, así. no, 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 pero estoy con la notebook, pero no sé qué pasó con. No me permite. Ahí está. Ahí están viendo la imagen. Ahí está en blanco. Sí, profe. Bien, Ahora está en blanco. Va, hay una bien, letra más. perfecto. Con respecto a la renuncia y la exclusión, acá está el procedimiento del puente transitorio, de la transición del régimen simplificado al régimen general. Esto es a partir del 1 de enero del 2022. Si el contribuyente, que está mal inclinado, si el contribuyente, por ejemplo, lo excluyen del régimen simplificado o renuncia, tiene que tener esta condición, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy de servicio, mis ingresos no tendrían que haber superado, ¿no? El 50% según la categoría de pyme. Hay una categorización de pymes, que las pymes pueden ser pequeñas y medianas empresas, como la del tramo uno. Acá lo que te dice la ley es que, bueno, che, mirá, podés tener este beneficio por exclusión o por renuncia. Bueno, la condición es que si estás en la parte de servicios no hayas superado el 50% del monto de servicios según la categoría de mi pyme. Si es de venta de cosas muebles, no hayas superado el 50% de 299.000 y pico de pesos, millones, ¿sí? De la parte de comercio. Es decir que
Primera consideración, si a mí me excluye del monotributo o renuncio al monotributo, puedo tener un beneficio para el traspaso al régimen general, con la condición que no supere el 50% de los ingresos según de la categoría MIPYME de la microempresa, ¿sí? Entonces, si mis ventas no superan ese 50%, que es lo que aparece en color rojo, el contribuyente va a tener los siguientes beneficios. Para el IVA, podrá sumar al crédito fiscal del periodo el impuesto que les hubiera facturado en los últimos 12 meses anteriores al efecto de la renuncia o exclusión, siempre que las compras que los generen se relacionen con su actividad. Es decir, que yo hoy renuncio o me excluye el fisco o yo me excluyo voluntariamente, cuando haga la declaración jurada el mes que viene, pues si yo me excluyo ahora en el mes de septiembre, la exclusión y la renuncia se considera el último día de mes. Al mes siguiente, cuando haga la declaración jurada de IVA, que sería el periodo de octubre, me permite tomar los créditos fiscales los últimos 12 meses de la exclusión. Esto es sumamente importante porque si vos tenés un kiosquito durante este periodo de monotributo, a mí, si yo le compraba a un responsable inscripto, por ejemplo Coca-Cola, por ejemplo Cervecería Quilmes, ellos me dan factura tipo AMI. Y esa factura tipo A que me da a mí como monotributista tiene una leyenda. Esa leyenda está relacionada con, ¿qué? Con este puente transitorio. Es decir, que a los monotributistas les facturan con la factura A y te dice, este crédito fiscal solamente se puede computar en el caso que el contribuyente lo hayan excluido o renunciado a dicho. Es decir, que si yo renuncio o me excluyen en este mes, el mes siguiente, en octubre, cuando haga mi declaración jurada, voy a tomar el débito fiscal que lo vimos en la clase, menos el crédito fiscal, y sumo todos los créditos fiscales los últimos 12 meses anteriores. Y lo cargo en mi declaración jurada. Ese es un gran beneficio. ¿Bien? Y en ganancias me permite tomarme como una deducción general de todos los netos que me generaron ese crédito fiscal. Es decir, que en la declaración jurada del año 2024 voy a tener un componente X, una deducción general, que sería todos los netos que yo me computé como crédito fiscal. ¿Ok? Este sería para los dos casos. Renuncia por el contribuyente, exclusión por el contribuyente y exclusión del fisco. ¿Sí? Y se agrega otro beneficio que solamente se da cuando el contribuyente renuncia o se excluye voluntariamente. Solamente cuando yo tomo la decisión de excluirme por alguna razón o de renunciar por alguna razón. Porque si me excluye el fisco, el siguiente beneficio no me lo puedo computar. ¿Y cuál es el siguiente beneficio? Que si yo me excluyo ahora, mi primera declaración jurada es en el periodo de octubre del 2024, o la renuncia es ahora, el año siguiente, cuando haga la declaración jurada de IVA, voy a tener una bonificación del 50% de lo que yo tengo que pagar. Es decir que, si ya a mí me da un débito fiscal de 1.000 pesos, un crédito fiscal de 500, ¿cuánto tendría que pagar en principio? 500. ¿Cuánto pago? 250. Tengo una bonificación por un año de un 50% del pago del impuesto, entre débito y crédito. En el segundo año tengo una bonificación del 30%. En el tercer año tengo una bonificación del 10%, y en el cuarto año voy a estar como régimen general, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? El fisco me dice, bueno, che, listo, joya. En el primer año el 50%, en el segundo año el 30%, en el tercer año el 10% y en el cuarto año ya puedo ser monotributista. No, tenés que esperar 4 años para volver al régimen simplificado. ¿Sí? Solamente este beneficio lo tienen aquellos contribuyentes que renuncian o lo excluyen en forma voluntaria.
¿sí? Y después acá tienen un ejemplo, ¿no? Que acá en el ejemplo, un ejemplo muy viejo, no se los quiero comentar porque había un periodo que esto de facturar a los monotributistas fue en julio del 2021. Entonces algunos lo incluían en el 2021, en diciembre, se podían tomar las facturas tipo B, pero no le den bolilla al ejemplo. Importante tener en consideración los que yo le conozco. ¿Sí? ¿Dudas sobre este beneficio? Sí, yo. Sí. Em, yo hago la renuncia porque quiero cambiarme al régimen general o me excluyo. Digo, el beneficio del IVA es un año después, o sea, yo todo ese año, si estoy en el régimen general, recalculo el IVA todo y pago lo que corresponde. Al año siguiente que estoy ahí, recién ahí, puedo usar este beneficio. Claro, porque vos vas a pensar que en este año que vos te excluís voluntariamente ya tenés un beneficio de tomarte los créditos fiscales los últimos 12 meses anteriores. Claro, claro. Entonces, hacer la liquidación del impuesto correspondiente, como lo estamos haciendo en clase, y el año Sí, siguiente tenés la bonificación del 50%, después la del 30% y después la del 10%. claro, o sea, durante todo ese año yo me tomo, perdón, me tiene el régimen general. Listo, ¿qué tengo que hacer? Tomo los créditos fiscales de todo el año, ¿Sí? me lo deduzco, ya está, me lo puedo deducir en el mes que liquido, en el primer mes que me En tocaba el liquidar. primer mes, Los exactamente. otros meses pago normalmente, al Exacto, 100%. exacto. Llego al año de la exclusión y digo, bueno, este mes a mí me corresponde durante un No, año, ojo, no sería el año de la exclusión, llegás al año siguiente, posteriores a la exclusión. claro, al año ¿Sí? siguiente de la inscripción, digamos, nuevamente en el régimen porque me excluí. Está bien. Ya, podría ser así también la lectura, digamos. Sí, sí, pero la lectura sería que vos te excluiste ahora y al año siguiente, posterior a la exclusión, tenés Ok, el beneficio del 50%. ok. Y después, año a año, voy tomándome todo ese beneficio hasta el tercer año. Exacto. Pero no puedo volver a ser monotributista por 4 años. Obvio, la FIP me dice, pagame 4 años el total. No, 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 no. A ver, lo que dice el fisco es que en el primer año de exclusión tomás el beneficio de los últimos 12 meses. Sí, Si yo te comenté que la exclusión tenés que esperar 3 años, vos decís, ay, mirá qué piola, zafo, porque en el primer claro. año, posterior a la exclusión, tengo una posición del 50, después del 30, después del 10. Ay, qué bueno, en el cuarto año puedo ser monotributista. No, en No, ese cuarto año seguís siendo del régimen general y claro. después recién al próximo año, ahí Ah, podría ser monotributista nuevamente. Es ah, como que tenés que mantenerte 4 años calendario dentro del régimen general. ahí lo entendí. ¿Sí? Bárbaro, gracias. De nada. Y por último, para que lo tengan en cuenta, es el famoso monotributo promovido. El monotributo promovido son para aquellas personas que hacen trabajos esporádicos, ¿sí? Tiene ciertas condiciones. Esas condiciones serían las siguientes. Tiene que ser menor de 18 años de edad, desarrollar exclusivamente una sola actividad, que no sea importación de cosas muebles, que la actividad sea la única fuente de ingresos, no puede tener otros ingresos, poseer una sola unidad de explotación, por ejemplo, puedo ser taxista, una unidad de explotación. Si es la parte del sol y le facturás a una misma persona, podés hacer solamente hasta 6 operaciones con el mismo sujeto durante un año y que el monto de dicha factura no supere los 105.000 pesos. No revestir el carácter de empleador, no revestir el carácter de inscripción en el puesto a los bienes personales y no haber obtenido en los últimos 12 meses ingresos superiores a la categoría. Es decir, que yo tengo el monotributo propiamente dicho, puedo ser promovido, el promovido puedo pasar al propiamente dicho, el propiamente dicho puedo pasar al promovido. Lo que tiene el promovido tiene ciertas restricciones, mayormente esto podría ser un albañil, ¿no? O puede ser otro tipo de sujeto. Un local no puede ser, ¿sí? Cuando habla acá de
poseer una unidad de explotación, no poseer, perdón, una unidad de explotación, que yo dije poseer, es no poseer una unidad de explotación, simplemente dice que no podés tener un local, podés estar en una feria, podés capaz tener un automóvil, así entre comillas, pero acá lo importante es que sean aquellos contribuyentes que trabajan en forma esporádica y no trabajan en forma habitual. ¿Bien? A su vez, los profesionales pueden estar dentro del monotributo con la condición de que no hayan pagado matrícula y que no hayan pagado las cuotas mensuales de la cuota de la facultad, es decir, que son aquellos universitarios que se reciben de las universidades públicas, los de la privada no podrían estar dentro del monotributo, promovido, ¿no? Y obviamente las asociaciones indivisas no podían estar en el promovido. Es decir, que si yo soy monotributista promovido y fallece la persona, ¿puede continuar como promovido? No, tendría que pasar al régimen general o al régimen del monotributo propiamente dicho. Y solamente tiene que tener un ingreso. ¿Esto qué significa? Che, soy jubilado. ¿Puedo estar en el promovido? No, porque es el ingreso de jubilado. Tendría que estar como monotributo propiamente dicho. ¿Qué es lo que tiene? Volviendo al pago único del monotributo, dijimos que está la parte impositiva, que sería el impuesto integrado, el SIPA y la obra social, que la obra social, esto sería de los tres componentes, ¿no? Es decir, perdón, los dos componentes, el integrado y el previsional del propiamente dicho. En el promovido solamente se pagaría el SIPA. Vieron que cuando nosotros vimos en el propiamente dicho, habíamos dicho que hay ciertos sujetos que no pagan el componente integrado, listo, acá es el promovido. No pagan el integrado, pagan solamente el SIPA. Y pueden optar de pagar la obra social, por lo tanto es opcional. Según la ley, lo que te dice es que vos haces pagos a cuenta, ¿no? Para tu futura jubilación, que sería el SIPA, en base a tus ingresos que tuviste en forma mensual, a través de ciertos porcentajes que aparece en pantalla. Pero la lógica del régimen es que si sos monotributo promovido, vas a pagar la cuota del SIPA, según la categoría que la A. Y eso lo vas a tener que pagar mes a mes, pero tenés plazo hasta el 20 de enero del año siguiente. Es decir, que si yo soy un contribuyente promovido, solamente pagaría el componente SIPA de la categoría A y tengo tiempo de pagarlo ¿hasta cuándo? Hasta el 20 de enero, en este caso, que estamos en el 2024, hasta el 20 de enero del 2025. Eso es lo que tiene el promovido. Tiene ciertas condiciones, esto lo puedo leer con tranquilidad, ¿sí? Y solamente pagarían el componente de auto. Y pueden optar de poner al subgrupo familiar. A ver, y esto del grupo familiar, esto no lo había comentado en el monotributo propiamente dicho. Vieron que en el propiamente dicho pagas el integrado y el previsional y pagas la obra social. Podés adherir al grupo familiar, pero si adherís al grupo familiar, ¿qué va a pasar? Vas a tener que pagar un adicional de la obra social por cada uno de los integrantes. Si yo pongo a mi cónyuge, a mis dos hijos, ¿qué va a pasar? Voy a pagar el monotributo, el integrado, el previsional, más que, más una cuota de la obra social para el cónyuge y para cada uno de mis hijos. Lo mismo ocurre acá en el promovido. En el promovido lo que te dice es que pagas solamente autónomo y es opcional poner a tu grupo familiar. ¿Ok? Y el social, para que simplemente lo sepan, solamente se inscribe a través de la página del ANSES, se fijan ciertas particularidades que sean compatibles o no compatibles, y solamente pagan el 50% del componente de la obra social de la categoría A. Si yo, por ejemplo, sujeto, me voy al ANSES y digo, che, quiero ser monotributo social, listo, vemos si es compatible o no. Sí, es compatible. ¿Cuánto voy a pagar? El 50% del importe de la obra social de la categoría A.
¿Y qué me cubre eso? Me cubre para mi futura jubilación y me cubre para una obra social. ¿Tengo que hacer algo más? Sí, facturar. Sí o sí tenés que tener una prueba documental, porque el día de mañana, cuando vos te jubiles, te van a pedir la prueba documental de haber facturado. Es decir, que si yo voy como contribuyente social al ANSES y está todo ok, listo, soy social. ¿Puedo adherir a mi grupo familiar? Sí, pagarías un componente más de la obra social, de este famoso 50% según el componente de la obra social del monotributo propiamente dicho. Che, me rebotan el social, ¿qué puedo hacer? Y anotarte en el promovido. Y si en el promovido no cumplís con ciertas condiciones, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Te vas al propiamente dicho. Colorín colorado, hemos terminado. Escucho. Mucho, ¿no? Mucho para leer Claro. tenemos. Para incorporar. Bueno, pero tienen acá la grabación. Igualmente, vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a hacer ejercicios de esto. Así más o menos vamos a aclarar la situación. Y es probable que en el examen, en la parte técnica, no práctica, en la parte técnica, donde se hacen las preguntas y el choice, tengas algún caso particular, ¿no? De recategorización del monotributo. Ok. Ok. Duda. Ok, como dice Milei, ¿no? Ok. Sonó así, ¿eh? Te escucho de acá. Perdón. Ok. El parcial, profe, el que es teórico-técnico, serían, digamos, preguntas a desarrollar y multiple choice, o sea, es un mix. Sería una pregunta para desarrollar de cada tema, una Ok, pregunta de procedimiento tributario, una pregunta de IVA, una pregunta de monotributo. Teoría de los consumos va a ser como choice y después choice. Que los choice pueden ser, no sé, 10 choice de procedimiento tributario, de IVA, de monotributo y 2 o 1 de teoría de los consumos. El análisis que tengo yo es que todas las veces que yo entrego el examen, en media hora me lo terminan. Por lo tanto, ustedes capaz se asustan, que si yo le digo que son 4 preguntas de desarrollo y 10 choice de IVA, de monotributo, van a llegar, porque no puede ser que todas las veces que yo entro, entrego la hoja a cada uno de los alumnos, cuando me siento ya uno me está entregando. Sacando los que entregan en hoja en blanco, ¿no? Que sí que tengo. Pero así va a ser el parcial. ok. Y después eso es promediable entre los 4 exámenes que vayamos a tener. Sí. No sé, pifiamos uno y después Es decir, tenemos vos vas a, recuperatorios de algo. por eso, vos tenés notas separadas. Nota de la teoría de la técnica, si por ejemplo te sacás en la teoría de técnica un 2 y después te sacás un 4 en la práctica, seguís en carrera. Si en el segundo parcial te sacás un 3 y un 5, quedás fuera de la materia. ¿Sí? El objetivo es tener un solo examen mal. Y no pienses en eso, te va a ir bien con él. Obviamente después, cuando vos tenés todas las notas y la nota final te da 6,50, promocionaste la materia. Si la nota te da 6,75, promocionaste la materia. Si la nota te da 6, no, te vas a final. Y tenés chance capaz de recuperar un examen para subir la nota de alguno de los exámenes. El examen más bajo que tenga va a ser recuperatorio para subir nota. ¿Y qué pasa? Si te va bien, puede ser que hayas promocionado o que sigas en el final. Y si te va mal, ¿qué pasaría? Recursar la materia. No, seguís en carrera, vas al final. Ah, Ah, ok. ok. Buenísimo. Muy bueno eso. ¡Esa! Y Genial. Un quedó, combo. y quedó grabado, ¿eh? Después pasamos la cita, Gonzalito. Bueno, acá, sí, por eso, que quede, no sé qué número Casita está. Bueno, virtualito. ahora termino de grabar. Muchas gracias y continuamos fuera de la grabación. Recording stopped. El tema es así. Con Alejandra
¿Qué pasa? Uno cuando carga todas las notas, yo después digo las notas, digo, che, recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo, lo que fuera. Entonces, depende de la situación como lo va el alumnado, es probable que capaz recupere dos, no sé, pueden pasar ciertas situaciones. Pero a veces uno tiene un promedio 6 y resulta que dice, che, ¿tengo la posibilidad de recuperar un examen para promocionar? Sí. Por regla general, ¿qué sería? Que si te va bien, todo bien. Si te va para el orto, ¿qué haces? Recursar la materia. Esa es la regla general. Alejandra tiene esa política de que no, que te vas al recuperatorio y si te va mal, te queda la misma nota anterior. Ok, profe, gracias. No pierdan esperanzas. ¿Ok? Esperanza es lo último que se pierde. Totalmente. Muy bien. Si yo tardé 13 años y medio, ustedes pueden tardar la misma cantidad de años que tardé yo para tener el título universitario. Y acá estoy, ¿ok? Ok. Ok, me encanta lo que dice, como lo dice Gabriel. Ok. Duda. Profe, le hago una consulta porque había empezado a hacer la guía de trabajos prácticos, Sí, esto de IVA, sí, sobre el primer ejercicio, sí, que bueno, que tiene las dos actividades, una es la de servicio de refrigerios, sí, ¿no? Y en el punto D que habla acá sobre, lo leo que lo tengo a mano, dice, servicio de refrigerios en local ajeno, facturación mensual, 13.000, dicho servicio se realizó a un hospital. Hasta sí. ahí se entiende totalmente que queda exento. No grabado. Claro, no grabado, bueno. Bueno. Después dice venta de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes. Sí, Después dice, en dicho hospital se incorporaron productos de propia producción en un valor mensual de 4.000. Yo sí. entendí, yo había entendido que, bueno, ahí tenés lo que es la unicidad. Y yo había entendido que esos 4.000 tendrían que estar grabados, pero después veo la resolución y no. Y me quedó como tipo duda en eso. Claro, porque en Claro, el... Sí, no, decilo. iba a decir que, que la unicidad es lo accesorio sigue lo principal. Ese criterio, digamos, sería. Claro, pero no. Pero no. Ok. Está bien, pero no. Sí. Si vos lees el artículo 3 inciso punto 1, te dice que en este caso particular no aplicás lo que dice el artículo 2. Te dice, no se toma en consideración en el caso lo que dice el artículo 2 inciso A, cuando habla de incorporación de cosas de propia producción. Ok, En ese caso particular es lo que dijo Alejandra, que ahí que sigue el criterio de la unicidad. ok. El inciso punto uno, de hecho, no, profe, lo estaba buscando por eso. Claro, pues artículo 3 inciso punto 1. Vos lees Ok, todo, te habla todo el tema de los sujetos, ya sea lugares de trabajo, establecimientos públicos y privados de enseñanza y de sanatorios, de hospitales, clínicas exentas. Te dice que eso estaría no grabado. Y ahí te aclara, no se toma en consideración lo que dice el artículo 2, que si vos incorporás claro, sanguchitos sí. de propia producción, eso se va a considerar como no grabado. Ah, ok, listo. Sí, sí, bueno, ahora lo dejo resaltado con un pin a esto. Obvio, Esto, pero buena profe. la pregunta. ¿Sí? Vale. ¿Listo? ¿O algo más? Em, profe, le hago una consulta. Sí. ¿Vamos a tener una clase adicional, por ejemplo, no sé, para revisar algunos casos de algunos ejercicios que tengamos dudas o de Mirá, la el tema es guía? así. Vos ponete No a sé si dan pensar. los tiempos, pero Súper dan los hago una cosa. tiempos. A ver, el día lunes me tienen a mí. ¿Qué vamos a hacer? Ejercicio de IVA y ejercicio de monotributo. Por lo tanto, vamos a Ok. tener. El jueves próximo está Alejandra, seguro termina presunciones. Pero yo creo que ya el lunes que viene no va a haber ningún tipo de problema. Y si hay que hacer algo adicional, agregamos algo adicional. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo les recomiendo que vean todo. Me parece fantástico que vean los ejercicios que yo les di, porque ahí salen muchas dudas. El sábado vamos a definir qué onda y de última vemos el día sábado posterior a la última clase de Alejandra y hacer capaz un repaso. Ah, ok, ok, profe, ¿Sí? gracias. Pero venimos bastante bien, ¿eh? Me podría decir. ¿Sí?
Duda. Antes nos preguntaban un carajo, ahora que están cagados en las patas, ¿no? Que viene el examen, queremos estudiar, queremos Y estudiar. faltan 15 días, profe. O sea, si a esta Nada, altura no dije, estudiamos, o sea, como que Yo ya me puse a hacer estamos los ejercicios de perdidos. IVA por eso. claro. Y ahí después me van a conocer en vivo y en directo. Decir, este boludo era el que estaba en el Zoom, en el cuadradito. Y no vamos a ver cara a cara. Bueno, dejamos por hoy. Les agradezco y cuando tenga ya la grabación la subo. ¿Ok? Ok, Gracias, profe, Paco. muchas gracias. Muy Chau, amable. Que chau. siga bien. Hasta Gracias luego. igualmente. Chau.